Bueno, como ven, hay muchos temas. A nosotros nos encantaría hablar de atlas de riesgos, de continuar con las amenazas. Es algo muy rico, muy complejo y que es muy importante en un grupo como este discutirlo. Sí, yo quería hacer la anotación, pero en el último segundo, así como México perdió en el último partido, Adrián mencionó cambio climático. Si se fijan, en ningún momento estos ingenieros hablaron de cambio climático. ¿Por qué? Porque es ingeniería estándar, es ingeniería que aprendimos de chicos, ingeniería que lleva muchos años ahí, y que estamos hablando sobre todo de deforestación, de mal uso del suelo, de cambio de uso del suelo, que eso es lo que está afectando realmente al país, a nuestro país y a muchos otros países, y que sin duda tenemos que meterlo a los modelos y comunicarlo a los que toman decisiones. Bien, cambio de tema completo. Ahora vamos a meternos al tema de los volcanes, que es un tema catastrófico que se presenta de manera muy poco frecuente, pero es algo que tenemos que estar atentos porque tarde o temprano nos puede llevar un buen susto. En muchas de mis pláticas, cuando hablo yo del Valle de México, tengo que aclarar que no es una plática de volcanes, sino es una plática de ingeniería sísmica, porque si ustedes ven, y Hugo Delgado nos los va a decir, la Ciudad de México o el Valle de México es muy activo en la parte volcánica. Bueno, entonces a continuación le pedimos al doctor Hugo Delgado de la UNAM. Hugo lleva muchos años trabajando en estos temas, su semblanza la tienen ahí impresa, es un buen amigo, llevamos muchos años trabajando juntos y sobre todo en los últimos meses nos ha estado apoyando mucho para mejorar los atlas de riesgos de los volcanes, para poder tomar mejores decisiones y hacer mejores planeaciones. Entonces, sin más, agradezco a Hugo su presencia y Hugo, por favor, dinos cuáles son los avances más recientes en vulcanología. Gracias. Bien, buenos días. Gracias, Eduardo, por la presentación y las amables palabras. Hay una serie de cuestiones que hay que comentar acerca de la peligrosidad y el riesgo. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta los conceptos que tenemos en las diferentes disciplinas acerca de la peligrosidad y el riesgo. A lo largo del tiempo me he dado cuenta que en muchas ocasiones necesitamos ponernos de acuerdo, o cuando menos conversar entre nosotros los especialistas que trabajamos en estas áreas, para saber qué es lo que cada quien quiere decir con peligro y con riesgo. En el área de la vulcanología, nosotros trabajamos mucho en lo que es el concepto del peligro volcánico, que es la probabilidad de que un fenómeno volcánico, un proceso eruptivo ocurra en una determinada área en un intervalo de tiempo. Eso es lo que nosotros consideramos como peligro, mientras que el riesgo fundamentalmente es la probabilidad de cómo impactan estos procesos sobre la sociedad, sobre la infraestructura. Es muy importante para nosotros en la vulcanología hacer esa distinción, porque cuando estamos trabajando en el área de peligros, lo que nos interesa muchísimo es tratar de entender cuáles son los procesos, cómo pueden ocurrir, cómo se pueden distribuir en el tiempo y hacia dónde pueden abarcar, qué tanto pueden abarcar. Interesantemente, y aunque a veces de pronto suene tal vez hasta un poco feo, no nos interesa en la evaluación de peligrosidad si hay gente o no. Lo que nos interesa es saber cómo ocurren los procesos volcánicos, cómo se distribuyen, qué tan lejos llegan, cuáles son los parámetros que debemos de cuidar para poder entender la fenomenología. Si entendemos eso y hacemos una buena evaluación de la peligrosidad, entonces la evaluación de riesgos es más sencilla. No digo que sea fácil en general, sino que es más fácil abordar el problema. Escuchando a los colegas de la charla anterior, hay un aspecto que yo siempre he insistido ante la Autoridad de Protección Civil. Siempre se están hablando de atlas de riesgo y se insiste en los atlas de riesgo. Yo insistiría en los atlas de peligro, porque lo que nos interesa saber es la fenomenología, cómo ocurren. Si nosotros sabemos cómo ocurren, hacia dónde se van a distribuir, antes de querer saber si van a afectar o no un lugar,
Si nosotros reconocemos toda la peligrosidad, es decir, la fenomenología, los alcances, su temporalidad, etcétera, entonces podemos abordar de una mejor manera el riesgo. Entonces, al menos en vulcanología, nosotros, antes de entrar a riesgo, nosotros tratamos de hacer las evaluaciones de peligrosidad. Y efectivamente, pareciera ser que los fenómenos volcánicos son, en general, dentro de los diferentes fenómenos naturales, son los fenómenos que menos, aparentemente menos frecuentemente ocurren. Sin embargo, en esta gráfica vemos que están entre los fenómenos que obviamente tienen menor ocurrencia en términos de número de desastres por año con respecto a las inundaciones, tormentas, tsunamis, etc. Pero una cosa que es interesante es ver que los fenómenos desastrosos ocurren con mayor frecuencia en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el impacto al final de cuentas, porque el desastre al final de cuentas tiene que ver con ese riesgo, con ese impacto en la sociedad, y es que cada vez nuestra sociedad se coloca en una posición de mayor vulnerabilidad. Y simplemente podemos recordar la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia hace 3 años, y que tuvo un impacto terrible en la aeronavegación entre el continente europeo y bueno, comunicándose prácticamente con el resto del mundo. Los diferentes fenómenos volcánicos que producen flujos piroclásticos, flujos de lava, proyectiles balísticos, tsunamis, etc. Si comparamos antes del siglo XIX y posteriormente al siglo XX, vamos a ver que los fenómenos posteriormente al siglo XX, los fenómenos que más muertes provocan son los que tienen que ver con flujos piroclásticos, pero no eran flujos de lodo. Y estos fenómenos, al final de cuentas, son los que históricamente más vidas han cobrado. Sin embargo, aunque recientemente no han ocurrido este tipo de fenómenos, tsunamis asociados con colapsos volcánicos, sabemos que en el siglo XVIII, siglo XIX, los fenómenos eruptivos que provocaron tsunamis también provocaron gran número de muertes. Aquí hay una lista en la que se ven algunos de los desastres volcánicos que han ocurrido a partir del año 1000, y vemos así aquí marcados con estas líneas algunos de los fenómenos que más vidas han cobrado, en particular en el Nevado del Ruiz en el siglo XIX, 1845, y se vuelve a repetir la historia en 1985 en Colombia, en este caso con un número muy alto de muertes, más de 22,000 personas. En el caso del Chichón se tiene una estadística muy errática, pero se sabe que fueron más de 2,000, posiblemente más de 10,000 pérdidas durante esta erupción debido a la combinación de diferentes fenómenos eruptivos. Aquí lo que vale la pena es tomar en cuenta que los fenómenos volcánicos al final de cuentas tienen que ver con erupciones de carácter efusivo y con fenómenos de carácter explosivo. En general podemos pensar que los fenómenos de carácter efusivo, es decir, los flujos de lava, van a provocar menos problemas. Sin embargo, si vamos hacia atrás en nuestra propia historia, en el año de 1943 comienza la erupción del Paricutín en Michoacán y destruye dos poblaciones. Lo podemos ver en perspectiva de que fueron dos poblaciones relativamente menores, pero aunque no hubo muertes directamente relacionadas ni con los flujos de lava, ni con la caída de cenizas, ni con ninguno de estos fenómenos directamente eruptivos, la destrucción por parte de los flujos de lava de las dos poblaciones, de San Juan Paracutín y de Paricutín, al final de cuentas ocasionaron daños en la sociedad y en el modo de vida que todavía las poblaciones la siguen padeciendo. Entonces, no solamente debemos de tomar en cuenta a los volcanes en general activos, es restricto, sino también hay que considerar que existen una serie de fenómenos que están asociados a volcanes que o están dormidos o que incluso están extintos. Aquí estamos hablando de un ejemplo en Nicaragua, por ejemplo, el volcán Casita, que tuvo después de la ocurrencia del huracán Mitch,
tuvo una serie de deslizamientos que al final de cuentas se juntaron dos poblaciones, y en estas dos poblaciones hubo más de 2.000 vidas humanas perdidas. Entonces, tenemos que ver todos los problemas que hay alrededor del fenómeno volcánico, pero también cuando el fenómeno eruptivo ha terminado. En el caso de los peligros del Valle de México, después de esta breve introducción, hay que tener en cuenta el marco geológico que es propio de nuestro valle. También debemos de tomar en cuenta que existen volcanes centrales y tenemos campos volcánicos activos. En un momento más voy a decir la importancia de la diferencia de estos, y ambos tipos de volcanes tienen peligros y riesgos asociados, y alrededor de la presencia de volcanes activos en la región tenemos una serie de situaciones que son verdaderas realidades y algunos que se han constituido en mitos. En general, todos los cerros, montañas que tenemos alrededor del Valle de México, todos, absolutamente todos son volcanes. La mayoría, obviamente, extintos. Algunos de ellos son volcanes activos. Desde hace aproximadamente más de 2 millones de años tenemos el volcanismo muy activo en esta región. La diferencia entre volcanes centrales y campos volcánicos monogenéticos activos es la siguiente. Bueno, para empezar, el volcanismo activo en vulcanología se define a estos volcanes como activos cuando han tenido una erupción en los últimos 10.000 años. Esa es una definición que incluso propone la Asociación Internacional de Vulcanología. Es válida en algunos lugares como México, en otros lugares como Chile es completamente diferente, Japón, Indonesia, pero para México particularmente esta definición ajusta bien debido a las características geológicas de nuestra región. ¿Qué quiere decir esto? Que un volcán, aunque no tenga fumarolas, aunque no esté en erupción, lo consideramos activo en términos de que tiene una probabilidad de volver a tener una actividad eruptiva en el futuro. Entonces, si nosotros queremos saber cuáles son los peligros volcánicos de la región, pues necesitamos reconocer primero que nada cuáles son los volcanes que han tenido erupciones en los últimos 10.000 años. Entonces es la forma en la que nos empezamos a acercar al peligro antes de llegar al riesgo. El otro problema que tenemos es que volcanes como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl son volcanes centrales, es decir, son volcanes que debido a una serie de condiciones estructurales tienen una serie de conductos a través de los cuales se mueven los magmas. Pero debido a una serie de circunstancias que ocurren en la corteza, y en un momento más voy a hablar de ello, existen zonas en donde hay tanto fracturamiento en la corteza y las condiciones geológico-estructurales de la región son tales que se vuelven, digamos así, permeables, es decir, cuando hay un evento magmático, el ascenso de magma puede surgir por una intersección de fracturas u otro. Entonces se generan volcanes, como en el caso del Jorullo en el siglo XVIII en Michoacán, y a 50 kilómetros de distancia en el siglo XX surge el Parícuti. Esos son campos volcánicos monogenéticos activos. Aquí en el sur de la ciudad tenemos un campo volcánico monogenético activo, que quiere decir esto, que eventualmente puede surgir un volcán si las condiciones de aporte de magma ocurren a lo largo del tiempo. Y esto, al final de cuentas, nos genera, por un lado, una serie de realidades que están asociadas a este tipo de volcanismo, pero también una serie de falsos rumores y mitos que hay que centrar para poder ser muy concretos a la hora de evaluar la peligrosidad. Entonces, en el caso del Valle de México, el valle está rodeado por montañas volcánicas. Hacia el norte tenemos la Sierra de Pachuca, ya más cercano a la Ciudad de México tenemos la Sierra de Guadalupe. En el sur tenemos la Sierra del Ajusco, también tenemos el complejo de Zempoala, tenemos la Sierra Nevada en el oriente del Valle de México. Y aquí una de las cosas interesantes es que en el sur también tenemos un cambio
topográfico muy fuerte, de 1000 metros, que está asociado con una gran falla, les muestro el escarpe, y este tipo de lugares son muy importantes de tomar en cuenta. Este modelo digital de elevación nos muestra el Valle de México, la Ciudad de México, tenemos la Sierra de Guadalupe, la Sierra de las Cruces, la Sierra Nevada con el Ixta y el Popo, tenemos acá al sur por acá está el Ajusco y tenemos los volcanes de la Sierra de Chichinautzin. Aquí vemos este escarpe tan grande que es la zona de falla de La Pera en el sur de la Cuenca de México. Tenemos varios volcanes como el Zempoala, tenemos al Popo al final de cuentas, la Sierra de Chichinautzin, y tenemos un desnivel de 1000 metros entre la Sierra de Chichinautzin y el Valle de Cuernavaca. Y ahí, en esta región, tenemos una zona de fallamiento muy importante, que es una zona de fallamiento activo. Eso, el fallamiento, la estructura tectónica, tiene una relación muy fuerte con la distribución de los volcanes, por eso menciono tanto este sistema de fracturamiento. Aquí tenemos una fotografía del Ajusco, un volcán extinto en este caso. Tenemos el volcán Xitle. Aquí uno de los aspectos más fascinantes del Valle de México es que vivimos y convivimos con los volcanes todos los días, y muchas veces ni nos damos cuenta qué tan cerca estamos de ciertos fenómenos. Seguramente muchos de ustedes conocen la erupción del volcán Santa Elena o han visto programas en National Geographic, etc. Bueno, el volcán Ajusco se colapsó hace 300.000 años hacia el norte, y un pedazo del Ajusco de ese colapso es ni más ni menos que el Cerro Zacatepetl. Si ustedes conocen Perisur, el cerro que está al lado, que es un pedazo que vino de este lado del Ajusco. Entonces, todo ese tipo de fenómenos necesitamos estudiarlos y entenderlos cómo ocurren y saber cuál es la recurrencia de este tipo de fenómenos en la región, y de la misma manera saber si este tipo de fenómenos tienen la probabilidad de ocurrir en el futuro nuevamente. Entonces aquí en el Valle de México tenemos la presencia de volcanes centrales, como son el Ixta y el Popo, que tienen, obviamente está en erupción, es un volcán activo, no tiene fumarolas evidentes, pero sabemos que es un volcán activo. Y tenemos la zona de Chichinautzin, que empieza a partir de la Sierra de Santa Catarina y de ahí hacia el sur. En el caso del volcán Iztaccíhuatl, sabemos que es un volcán activo por la siguiente razón. Hay una serie de depósitos eruptivos del volcán Popocatépetl que ya se conocen las edades de esas erupciones, y las últimas lavas que se reconocen para el complejo Iztaccíhuatl, unas de ellas están cubriendo depósitos eruptivos del Popocatépetl de 5.000 años. Por lo tanto, sabemos que al menos el Ixta tuvo una actividad eruptiva al menos antes de esos 5.000 años, o sea, después de los 5.000 años. Entonces eso, de acuerdo a la definición que comentaba hace un momento, nos permite saber que el Ixta lo podemos considerar un volcán activo. Y de hecho, esto lo confirma una serie de emisiones de gases que ocurren cerca de la cumbre del volcán, y estas no se dan como típicamente en algunos otros volcanes que son fáciles de identificar con fumarolas, etc. Estas son de forma difusa, y las hemos podido documentar, estas emisiones, por medio de una serie de técnicas que nos han permitido medir la presencia de gases que son típicamente volcánicos, con emisiones de gas que son relativamente importantes y que se pueden medir de manera instrumental. Entonces, en esta región cercana a la cumbre sabemos que existe esta emisión difusa de gases que confirma que el volcán no está totalmente extinto, y los productos eruptivos de ese volcán nos permiten confirmar que efectivamente el volcán tiene, en términos de erupciones, una erupción en los últimos 5.000 años. Sabemos que puede tener eventualmente la ocurrencia de lahares incluso sin que haya erupciones. Los lahares no son otra cosa más que los flujos de escombros que bajan de las montañas. Son una combinación de agua con derrubios,
y que pueden tener un poder destructivo bastante importante. Entonces los peligros volcánicos asociados al Iztaccíhuatl en una eventual erupción serían hacia el Valle de México, serían la lluvia de cenizas, la presencia de flujos piroclásticos, es decir, nubes incandescentes, flujos de lava que no podían tal vez tener un alcance demasiado grande. Sin embargo, si cualquiera de estos fenómenos, incluyendo los lahares y los gases, afectasen a las zonas más cercanas dentro del Estado de México, al final de cuentas los riesgos que están asociados con, por ejemplo, la depositación de material en techos que no están construidos para resistir el peso de las cenizas, particularmente cuando están mojadas, harían vulnerables también las barrancas. Pero adicionalmente, si bien los efectos más importantes de un fenómeno volcánico en volcanes como el Iztaccíhuatl son más importantes en las poblaciones cercanas, podemos imaginar la migración de gente hacia el Valle de México, lo cual provocaría, además de los problemas de las cenizas, caída de cenizas en el Valle de México, sería un problema importante de cómo acomodar al gran número de población. Y aquí una de las cuestiones que es aún muy importante es que aún no existe una evaluación de la peligrosidad para este volcán. Entonces, cuando mis antecesores hablaban de una participación mayor, de colaboración mayor con la autoridad, se requiere una visión en volcanes, no solamente el Iztaccíhuatl, sino muchos otros volcanes, en donde se requiere una evaluación muy cercana de la peligrosidad de esos volcanes a través del apoyo a la investigación asociada a los fenómenos volcánicos. En el caso del Popocatépetl es más fácil verlo porque además está en erupción, pero es importante ponerlo en su contexto. Hoy en día sabemos que el volcán tiene menos de 780.000 años por un método de fechamiento. Recientemente estamos trabajando en nuevos fechamientos de la estructura volcánica. Hoy en día sabemos que tiene alrededor de 600.000 años, y sabemos también que el volcán Popocatépetl en realidad es un complejo volcánico de 5 volcanes. Cada uno de esos volcanes se ha venido destruyendo en diferentes etapas eruptivas del volcán, y el último volcán, el volcán Popocatépetl propiamente dicho, el que conocemos en la actualidad, que es la parte sumital, ese vuelve a crecer, surge a partir de los últimos 14.000 años. Sin embargo, en el último colapso del volcán, que ocurrió hace 23.000 años, prácticamente se destruyó este edificio volcánico. Y sabemos que el volcán en los últimos 14.000 años ha tenido una actividad eruptiva bimodal. ¿Qué quiere decir esto? Tiene erupciones plinianas, es decir, erupciones de gran magnitud, donde se emite un volumen importante de material volcánico, se distribuye en distancias bastante grandes porque sus columnas normalmente tienen más de 25 kilómetros de altitud, pero entre erupción pliniana y erupción pliniana sí existe actividad eruptiva, y es de tipo volcaniano como la que está ocurriendo en este momento. Vemos y muchas veces ustedes escuchan los reportes cuando hay crecimientos de domos de lava, también una serie de explosiones, las famosas exhalaciones que comenta en sus reportes el CENAPRED. Entonces tenemos esta actividad bimodal, épocas en las que tenemos erupciones muy fuertes y épocas en las que tenemos erupciones de carácter menor, y lamentablemente en estas épocas de erupciones menores no tenemos vestigios geológicos, es decir, no hay un depósito que nosotros podamos caracterizar. Afortunadamente tenemos un registro para el Popocatépetl bastante bueno de la historia, a partir en algunas ocasiones a partir de códices, y posteriormente tenemos un buen registro de carácter documental a través de relatos de los conquistadores, etcétera, e incluso de notas de periódico en años más recientes que nos permitan documentar bien cómo ha sido la actividad del volcán. Entonces, como decía yo, la erupción
erupción que permite el nacimiento del Popocatépetl en su etapa actual ocurre después de la erupción de hace 14.000 años, que interesantemente las cenizas y el material eruptivo de esa erupción vino hacia la Ciudad de México. Las erupciones plinianas de los últimos 5.000 años nos muestran que la mayor parte de la distribución de las cenizas ha sido hacia el sector oriente, y las erupciones en general vulcanianas, decía yo, ocurren entre estos eventos plinianos. Una cuestión que es importante en la etapa actual de investigación sobre el volcán Popocatépetl es que hemos encontrado que entre erupciones plinianas, interesantemente, ocurre una gran erupción subpliniana y que sí deja un registro geológico. Eso ha ocurrido en los últimos 5.000 años. En las últimas erupciones plinianas ya documentamos dónde están, en qué edad tienen esos depósitos, y sabemos que después de la última erupción pliniana ya ocurrió ese fenómeno. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ocurrió la erupción más grande de las erupciones pequeñas, y que después de un determinado tiempo, cuya temporalidad no conocemos exactamente, el siguiente evento fuerte tiene que ser un evento de carácter pliniano, es decir, de gran magnitud. Entonces, bueno, son algunas ilustraciones. Como pueden ver, la erupción de 1920-1927 ocurrió de la misma manera como hemos venido observando las explosiones que ocurren actualmente en el Valle de México, con efectos que tienen una serie de consecuencias. Aquí separo la peligrosidad, porque esa nos permite ubicar cada uno de los procesos volcánicos y saber cuáles son las probabilidades de dispersión, por ejemplo, de caída de cenizas, la distribución que puede tener en su caso una oleada piroclástica. La oleada piroclástica son nubes rasantes que tienen alta velocidad, alta concentración de gases, baja concentración de material magmático, pero que son aquellas erupciones que pueden definitivamente tener la energía suficiente para derribar, por ejemplo, árboles. Los fenómenos de carácter balístico, los flujos piroclásticos, que también sabemos que ocurren en el volcán y que han ocurrido durante la presente erupción en el año 2001. Tenemos fenómenos de este tipo. Y en la actualidad tenemos que evaluar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos peligros. Sabemos que la distribución de las cenizas del volcán hacia el lado noroeste en general es alrededor de 30%, mientras que en los últimos 70 años la distribución de cenizas es hacia el noroeste en un 10%. Esto es básicamente por los patrones de viento que tenemos en la región. Sin embargo, es muy importante señalar que aun cuando las probabilidades de caída de cenizas hacia el sector noroeste, que es donde está la Ciudad de México respecto al Popocatépetl, es importante considerar que por pequeñas que sean la cantidad de cenizas, estas pueden tener un impacto importante. Estas son algunas imágenes de explosiones en el volcán Popocatépetl, algunos de los domos que han crecido y los efectos de los productos balísticos. Entonces, si vemos al volcán Popocatépetl, así como ha tenido su actividad en los últimos años, en los últimos 20 años, este diciembre va a cumplir 20 años en la erupción del volcán, vamos a darnos cuenta que las cenizas son el fenómeno que más problemas le causa a la Ciudad de México, y particularmente afectando la aeronavegación, ya que las cenizas afectan a las aeronaves de diferentes maneras, y lo hemos visto, tal vez algunos de ustedes incluso lo haya vivido, de cierres del aeropuerto debido a la cantidad de cenizas. Sin embargo, la lluvia de cenizas va más allá de la aeronavegación, y no sé si alguno de ustedes como aseguradores haya tenido algún reclamo de algún cliente por la abrasión de las cenizas, que son sumamente abrasivas, de la pintura. Si no se lavan apropiadamente, por ejemplo, los cristales de los autos, como las cenizas volcánicas tienen una dureza mayor
que la del vidrio de los parabrisas. Si ustedes no lavan apropiadamente el cristal de su vehículo, seguramente lo van a rayar. Entonces eso podría en un momento dado ser considerado como un daño al vehículo por causas naturales, pero hay una serie de afectaciones como la carga de las cenizas en techos, con colapso de algunos de ellos. Obviamente las actividades al aire libre se ven afectadas. En el caso de una erupción un poquito mayor, uno de los problemas también que se contemplan es la afectación a las líneas eléctricas, y así podemos enumerar una serie de efectos asociados con ellos. Muchas veces es imperceptible la lluvia de cenizas, pero a veces si prestamos un poco de atención vemos como las nubes de cenizas viajan, y pueden viajar por miles de kilómetros. En el caso de la erupción actual del volcán Popocatépetl, hay documentado la llegada de nubes de cenizas del volcán incluso a los Estados Unidos, en una región cercana a Nueva Orleans. Pero también se tienen estos fenómenos que han ocurrido y que se han documentado en la prensa mexicana, y sobre todo en la zona del centro de México. El reto para abordar los riesgos es primeramente reconocer los peligros, y los peligros no solamente tratar de identificar su recurrencia en el tiempo, su probabilidad de recurrencia, sino también la probabilidad en términos del alcance, de la distribución bajo diferentes tipos de escenarios. Y para ello lo más importante es construir los mapas de peligro del volcán Popocatépetl. Y en el caso del volcán Popocatépetl, en el año 1995 se conjuntó un grupo de especialistas para realizar el mapa de peligros que seguramente ustedes conocen, y alrededor del año 2000-2001 también se construyó un mapa de peligros para reconocer la peligrosidad de las explosiones en la zona cercana al volcán, con el fin de documentar cuál es el área que debe de ser considerada como el área a donde no debe de tener acceso prácticamente la gente, incluso en las visitas turísticas. Cabe señalar que hoy en día, bajo los auspicios del Fondo Nacional de Prevención de Desastres Naturales, hay un proyecto en el cual estamos trabajando varios colaboradores del Instituto de Geofísica para actualizar el mapa de peligros. Este mapa de peligros se elaboró de una manera relativamente rápida, no por rápido es que sea malo, pero hoy en día tenemos un mejor conocimiento de la geología del volcán, así que estamos actualizando el mapa, y posiblemente se publique a mediados del próximo año. Entonces, el otro aspecto que tiene que ver ya con abordar no solamente la peligrosidad del volcán, sino también abordar sus riesgos, implica el establecer sistemas de monitoreo, los cuales existen a través de sistemas de sismológicos que permitan reconocer la diferente sismicidad del volcán, la deformación, la presencia de gases volcánicos, y con todo ello acompañado de una serie de métodos que no son los típicos aplicados a los volcanes normalmente, sino que existen dentro de proyectos de investigación de varios colegas, y que esta información se conjunta con la información que se genera en los centros de acopio de información, particularmente en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en donde esta información se reúne para poder tener una serie de evaluaciones diagnósticas de cómo va evolucionando la actividad eruptiva del volcán. Ahora nos movemos hacia otro tipo de volcanes. En el caso de volcanes centrales como el Popocatépetl, decía yo, hay una estrategia en donde conocemos un volcán que no se va a mover de ahí, que tal vez lo que es importante es reconocer, número uno, cada cuándo hace sus erupciones, de qué magnitud, tratar de anticipar, pronosticar el tipo de erupción que va a seguir y aproximarnos en el tiempo, pero el lugar lo conocemos. El problema fundamental de los campos volcánicos monogenéticos
es que, como mencionaba antes, son zonas en donde existen condiciones estructurales permeables de la corteza, en la que cada evento magmático va a hacer que el magma ascienda por diferentes zonas. Entonces, todo el sur de la Ciudad de México, cuando ustedes viajan hacia Cuernavaca, siempre van a estar viendo volcancitos, una serie de cerritos muy, muy bonitos, de hecho son sumamente estéticos. Pero la cuestión es que lo que no sabemos es dónde va a surgir el siguiente volcán. El último evento volcánico en la región es la ocurrencia del volcán Chitle, pero también sabemos que está el volcán Pelado, el volcán Chichinautzin. La influencia de la actividad geológica en la región hace que los volcanes tengan una serie de alineamientos, es decir, los volcancitos se van alineando y se van distribuyendo a lo largo de una serie de líneas. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, desde una imagen de satélite, vemos todos los volcancitos en el sur de la ciudad, y si nosotros los colocamos sobre un mapa, muchos de ellos nos van a definir alineamientos que básicamente lo que nos están indicando es la presencia de fallas y fracturas en la región. Aquí básicamente señalo este mapa porque aquí el volcanismo de la región de Chichinautzin es, digamos, la última fase de la actividad eruptiva en la región, que comenzó hace varios cientos de miles de años y millones de años en la zona de Apan. Este es el campo volcánico completo, y digamos la parte activa de todo este campo volcánico monogenético es la zona de Chichinautzin, donde tenemos volcancitos alineados a lo largo de las diferentes fracturas. Hace un rato mencionaba que en la parte sur del Valle de México, en el límite del sur de la cuenca, hay una falla activa que, digamos, este bloque diagramático nos ilustraría cómo es el cambio de 2.500 metros en la región de Chichinautzin hasta tener 1.500 metros en la zona de Cuernavaca. Esta es una zona de fallamiento, y todos ustedes seguramente alguna vez han pasado o pasan con mucha frecuencia por esa zona de fallamiento. La zona de fallamiento pasa en general por donde está la curva de la Pera. De hecho, por eso la autopista es un poco de difícil trazo, particularmente la curva esta de la Pera está justamente en el trazo del patrón principal de fallamiento de esta falla de zona de fallamiento. Y digamos, esta sería la zona de fallamiento de la Pera, pero hacia el norte. Esta es la zona de Chichinautzin. Este es un bloque diagramático construido acerca de cómo está constituido el subsuelo en la región, y es un corte del sur al norte, construido con datos de gravimetría. La gravedad terrestre se mide para entender cómo están las estructuras, y vemos cómo hacia el norte de Chichinautzin hay una zona de presión y un pequeño alto estructural. Hay una serie de fallas cerca del centro de la ciudad, pero aquí en el centro de la ciudad lo que observamos al final de cuentas es una zona relativamente estable. Entonces, aquí respecto a los peligros y riesgos que ocurren o que debemos de considerar en el Valle de México, es que de acuerdo a los estudios que actualmente se tienen, se sabe que las últimas erupciones, y si contamos los fenómenos eruptivos que han ocurrido en los últimos 10.000 años, tenemos una probabilidad de ocurrencia de un evento cada 1.000 años hasta un evento cada 2.000 años. Si tomamos en cuenta que la última erupción, que fue la del volcán Chitle en el sur de la ciudad, fue hace 2.000 años en general, pues en realidad estamos cada vez entrando a una etapa en la que nos vamos acercando a la ocurrencia del nacimiento de un nuevo volcán en la región, cuya localización no sabemos dónde se dé, porque no logramos establecer cuáles son los patrones que van a gobernar la distribución final del próximo evento eruptivo en la región. Entonces, los peligros, pues obviamente van a ser los típicos de cualquier evento volcánico, es decir, lluvias de cenizas. Aunque los volcanes son pequeñitos, su distribución puede tener de decenas a centenas de kilómetros, particularmente en unos cuantos kilómetros tendría la mayor distribución de cenizas.
pero si consideramos un volcán como el Chitle en esa localización y tiene una distribución de cenizas, digamos, de unos 10, 20 kilómetros, pues ya si la distribución es hacia el norte, pues el centro de la ciudad, el sur de la Ciudad de México, podría tener problemas, y en función de ello es que se tienen que evaluar los diferentes riesgos. El problema que tenemos con este tipo de volcanes es que, a diferencia de los volcanes centrales, donde podemos colocar un buen sistema de monitoreo para anticipar cualquier reactivación del volcán, en este tipo de casos es muy difícil considerar cuál es la mejor estrategia de monitoreo, ya que no podemos colocar un sismógrafo en cada uno de los más de 300 volcanes de la región. Pero se requieren todavía mayores estudios para poder entender mejor la peligrosidad y, repito, entender mejor cuáles son los riesgos que al final de cuentas tenemos de los flujos de lava que pueden eventualmente, si bien es más o menos sencillo anticipar ya una vez que sabemos dónde está el volcán, cuál sería la distribución de un flujo de lava, al final de cuentas las consecuencias pueden ser muy importantes, como en el caso de la destrucción de la cabecera municipal del municipio de San Juan Paracaricutiro, o como la misma historia nos lo dice, la pirámide de Cuicuilco, que fue rodeada por las lavas del volcán Chitle. Entonces, aquí las realidades son que tenemos, para el caso del Valle de México, hoy por hoy, dos volcanes que son activos, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. En el caso del Iztaccíhuatl necesitamos hacer una evaluación de su peligrosidad, y por el otro lado tenemos, aparte de los volcanes centrales, los volcanes monogenéticos, a los cuales necesitamos dedicarles mucha atención, porque eso nos puede dar un dolor de cabeza muy importante hacia el futuro. Y obviamente los riesgos aquí, si nosotros supiésemos el lugar o los lugares más propicios para que surja un nuevo volcán, entonces estaríamos en la posibilidad de poder planear dónde no construir escuelas, dónde construir o dónde no construir hospitales, estaciones de bomberos, que eventualmente son las que van a ayudar en caso de una eventualidad. Sabemos que puede surgir un volcán en alguna parte del campo volcánico monogenético, y en muchas ocasiones, o sea, cuando se sabe de esto, hay gente que exagera y dice, bueno, ¿y qué tal si surge un volcán ahí en el Zócalo, en medio de la Plaza de la Constitución? Esto es imposible si vemos si recuerdan un poco el perfil que les mostré, que muestra la estructura en función de los datos de gravedad de la Cuenca de México. Es imposible que surja un volcán en el centro, o que haya una gran erupción repentina en el volcán Popocatépetl. Eso no puede suceder si no tuviésemos instrumentación. Pero si tenemos instrumentación, no puede ocurrir una gran erupción si no tuviésemos actividad premonitoria que pudiésemos anticipar. En el caso de eventos volcánicos monogenéticos, de surgimiento de un volcán, es importante revisar cómo han ocurrido las erupciones, al menos en México, donde sí tenemos bien documentado cómo ocurrió la erupción del Parícuaro, sobre todo la actividad antes de nacer. Desde 1941 ya se tenían una serie de tremores débiles. En 1942 ya se tenía alguna evidencia morfológica en el terreno, se creó una depresión en el terreno de Dionisio Pulido, que en su parcela es donde finalmente nació el volcán. Y en inicios de 1943 el primer sismo directamente asociado con el Parícuaro, ya viene identificado de una magnitud de 4.4, y hacia fines de enero también se tuvieron ya muchos tremores, ruidos subterráneos, y en 1943, el 20 de febrero, es cuando nace el volcán con sismos asociados de magnitudes entre 3.3 y 4.5. Si vemos los sismos asociados no son muy grandes. Aquí lo interesante es que tal vez hubiera sido posible anticipar un poco mejor dónde iba a surgir el volcán si hubiera habido una red sísmica adecuada en la región. Obviamente, pues, eso ocurrió en una región donde todavía, y en un tiempo en el que todavía no se tenía tanta desarrollo tecnológico para poder anticipar este tipo de fenómenos. Sin embargo, en estas zonas, decía yo, mucha gente sabe que vive en una zona volcánica y sabe ya
que en algún momento puede surgir un volcán en la región, y por ello saben que se tienen que prevenir. Muchos de ellos tienen conciencia de ello y tienen que prevenirse. El problema es que ocurren muchos fenómenos de carácter natural en la región, en el sur de la ciudad, a los cuales la gente responde, es decir, se preocupa por una serie de fenómenos como eventos térmicos, explosivos. De hecho hay explosiones en el sur de la ciudad y la gente no sabe si estos están ocurriendo asociados al nacimiento de un volcán, y en esos momentos la Autoridad de Protección Civil normalmente ha tenido la confianza en el Instituto de Geofísica, y algunos de nosotros hemos atendido a algunas de esas emergencias para poder saber qué es lo que sucede. Existen en general 6 tipos de falsas alarmas. Hasta el momento han sido falsas alarmas, pero vale la pena que se sigan estudiando las falsas alarmas, porque no sabemos si algún día alguna de esas falsas alarmas resulte en un fenómeno real. Estas falsas alarmas están asociadas, por ejemplo, con descomposición de materia orgánica. Muchas veces los rellenos sanitarios, incluso algunos ilegales, no se tiene registro de dónde están, se cubren con tierra, y posteriormente la materia orgánica se descompone, forma algunos gases como el metano, y esa es la razón por la que hay ignición subterránea o incluso algunas explosiones. Algunas veces ha habido incendios subterráneos que hemos estudiado, la hojarasca en zonas del sur de la ciudad donde existen túneles de lava. Ahí se acumula materia orgánica o hojas secas, y esas eventualmente entran en ignición y calientan el subsuelo, y la gente de pronto siente que hay calor debajo de ellos, y no son temperaturas sencillas. Las más altas que hemos llegado a detectar son hasta cerca de 400 grados centígrados, o sea, son bastante elevadas. Y el caso más extraño, más hasta cierto punto divertido, ha sido lavas antropogénicas. Es decir, un día nos llamaron de Protección Civil porque estaba saliendo lava a través de un conducto de telefonía, y aquí está. Si nosotros de hecho lo analizamos, y tiene toda la composición química de una roca volcánica, la forma de una roca volcánica surgiendo por un ducto de teléfonos. Fue muy interesante. Al final de cuentas descubrimos por qué surgió, y es que en esos días capturaron a una banda de gente que estaba robando las alcantarillas de metal que había en la calzada de Zaragoza, y se las llevaban a esta zona en Iztapalapa e hicieron un horno muy artesanal, y ahí estaban queriendo fundir el metal, pero lo que se les fundió fue el horno. Y entonces se fundió la roca del horno, que era concreto, por eso es que la composición química era de una roca común y corriente, y agarró caminito por un ducto de telefonía y surgió ahí hacia la calle. Yo cuando vi esto, yo dije, bueno, caramba, entonces hay la sismicidad, no había sismicidad asociada, etc. Todo era muy raro, pero bueno, nos llevamos sorpresas en México, en la zona de Chimalhuacán. También ocurrió primero una hinchazón del terreno, y después hubo una serie de explosiones. Entonces a nosotros nos llaman también con la intriga. Bueno, cuando se estaba hinchando pensaban que era una hinchazón parecida al nacimiento de un volcán, pero en realidad se estaba hinchando porque había una serie de gases que estaban empujando, tenían mucha presión. Como pueden ver, estaba sellado por pavimento, entonces no tenían salida los gases, y eventualmente hubo una ignición y hubo una explosión, y se tuvo este fracturamiento. Entonces realmente hay que abocarse al estudio de todos estos fenómenos. Repito, han sido falsas alarmas, pero nos han permitido desarrollar una metodología para poder saber cada uno de los diferentes casos que he mencionado anteriormente, cómo abordarlos y cómo discriminar si son de tipo no volcánico o serían en un momento dado de carácter volcánico. Una de las metodologías que hemos estado desarrollando en los últimos años es la medición del flujo de dióxido de carbono a través de los suelos, y hemos construido una serie de mapas que nos permiten distinguir cómo se distribuye. La apuesta de esta metodología es que las zonas más permeables, es decir, la zona donde hay fracturas, es donde mayor dióxido de carbono se va a manifestar. Interesantemente tuvimos en el año 2005, en abril, una anomalía muy fuerte cerca del
del colegio militar, y hicimos las mediciones varias veces y seguía ahí un valor relativamente más alto que en el resto del sur de la ciudad. Y en octubre de ese mismo año supimos por qué desapareció la anomalía, pero en el mismo lugar donde apareció la anomalía fue donde tuvimos el epicentro de un sismo cerca de magnitud de 4. La gente lo sintió. De hecho, fue bastante interesante este sismo que ocurrió. Y la otra cosa es abordar otro tipo de metodologías para estudiar las amenazas y eventualmente los riesgos en la región. Hemos hecho recientemente un estudio del periodo de retorno del promedio para la caída de cenizas, en este caso para acumulaciones de 1 milímetro en México, pero tomando en cuenta los efectos que podrían tener conjuntamente todos los volcanes activos de México, no nada más el Popo, el Ixta, sino también considerando algunos lejanos como el Pico de Orizaba, la Malinche, incluido el volcán de Colima, con contribuciones de ceniza, pero para erupciones que tienen una magnitud del índice de explosividad volcánico mayor a 3. Entonces, hemos estado trabajando en este tipo de situaciones. Aquí tenemos el mismo, el periodo de retorno promedio para la caída de cenizas de más de 100 milímetros en la región del Valle de México. Aquí, por ejemplo, tenemos un zoom de este cuadrito que nos está ilustrando la zona de hospitales del sur de la ciudad, el aeropuerto, tenemos acá el centro de la ciudad, el Hospital Siglo XXI, y acá tenemos la central de abasto. Entonces aquí lo que se muestra es que estas facilidades tienen una cierta probabilidad, que aparentemente es un periodo de retorno relativamente bajo, pero puede ser importante cuando vemos la influencia de algunos de los volcanes. Cuando los vemos en función del espesor de cenizas, vemos, por ejemplo, que el que tiene mayores problemas en términos, ya analizando individualmente cada una de las estructuras de la zona de hospitales, que estamos hablando allá por Tlalpan, en el sur de Tlalpan, vemos que es el que tiene mayores intervalos de recurrencia de esta caída de cenizas, y eso es básicamente porque el sur de la Ciudad de México puede estar afectado tanto por erupciones del volcán Popocatépetl como por el Nevado de Toluca y algunos otros volcanes. Aquí vemos la influencia para esta zona de hospitales con respecto al Popocatépetl, con respecto al volcán de Colima, y aquí en este diagrama básicamente lo que estamos viendo es la influencia por cada uno de esos volcanes hacia esta zona. Aquí sorprendentemente vemos que la probabilidad del volcán Popocatépetl es relativamente baja, que aparentemente volcanes como el Nevado de Toluca podrían tener un efecto más importante sobre esta región en el sur de la Ciudad de México. Y estos son algunos de los acercamientos que vamos llevando poco a poco a entender mejor las probabilidades de la recurrencia en la región de los fenómenos volcánicos, antes de abordar la cuestión relacionada a los riesgos. Y es que, como ustedes vieron en estas, sobre todo en las últimas gráficas, si nosotros vemos la probabilidad de ocurrencia o la acumulación, en este caso el periodo de retorno de caída de cenizas en la región, aquí lo que estamos realmente estudiando es el fenómeno. Y cuando le colocamos las ciudades, la distribución de la infraestructura y de la población, inmediatamente podemos entender más fácilmente la cuestión relacionada con los riesgos. En el caso de los volcanes es sumamente importante la evaluación de los peligros antes de abordar los riesgos, y por ello ante la autoridad siempre hemos estado señalando que es fundamental estudiar a los volcanes. No podemos establecer los riesgos si no entendemos contra qué debemos de defenderlos y cómo debemos de defenderlos.
Entonces, pues esos son algunos de los avances que tenemos en algunos de los estudios en la región. Muchas gracias. No sé si tendrán alguna pregunta. Sabemos que es un tema sumamente técnico, pero a la vez interesante. Eduardo. ¿De qué otro volcán debemos preocuparnos aparte de los que están aquí? ¿En el Valle de México? No, en el país. En general en el país. Bueno, aquí era básicamente el Valle de México, pero pienso que uno de los volcanes de los que más nos debemos de preocupar es el Ceboruco, por ejemplo, y el San Martín. Hay algunos otros volcanes, pero sus erupciones han sido relativamente recientes, como el Chichón. Pero particularmente menciono el Ceboruco porque el Ceboruco está rodeado en una distancia muy corta, con las dos vías más importantes, tanto de ferrocarril como de carreteras. Tanto la autopista como la carretera libre están a menos de 10 kilómetros de distancia del volcán. De hecho, la autopista está a 4 kilómetros del cráter. Entonces, si eventualmente tuviésemos una erupción, que no es nada improbable, del Ceboruco, tendríamos cerrada el corredor de comunicación comercial por tierra hacia el noroeste de nuestro país. Ese es creo que es de los que debemos de ponerle más cuidado a la evaluación de peligros y eventualmente de riesgos. ¿Hay otra pregunta por ahí atrás? Mencionó que la Cusco explotó por, me imagino que vapor o algo que se formó abajo, parecido al Santa Elena. ¿De ese tipo de volcanes en el Valle de México hay algún tipo de riesgo o no? Bueno, en el caso del monte Santa Elena, antes de la erupción, lo que tuvieron es un ingreso de magma que al final de cuentas no logró salir hasta la superficie, pero se fue acumulando este magma, y eso es lo que generó un abultamiento de uno de los sectores del volcán en la parte sur, y eventualmente desestabilizó la ladera y ocasionó el deslizamiento de parte del volcán. Normalmente los volcanes que hacen eso son los volcanes que tienen la tendencia a formar domos de lava de cierto contenido alto en sílice en sus materiales, y de ese tipo tenemos varios en México. Tenemos el Chichón, de hecho era uno de ellos. Eventualmente su erupción explosiva de 1982 pues liberó la mayor parte del cráter, pero eventualmente volcanes como el Popocatépetl también tienen este tipo de fenómenos. Incluso los colapsos del volcán Popocatépetl en el pasado han sido muy grandes, mucho más grandes que los del Santa Elena. Para tener una dimensión de las diferencias, el colapso del Santa Elena, sus productos después del derrumbe del flanco sur llegaron aproximadamente a 16 y hasta 18 kilómetros de distancia, que es más o menos la distancia del colapso de los productos del volcán Ajusco. Son más o menos de ese tipo. Pero en el caso del Popocatépetl, los productos del colapso de hace más o menos 50.000 años, no, de hace 21.000 años, llegaron a cerca de 80 kilómetros de distancia. Entonces estamos hablando de volcanes con volúmenes muy diferentes. Nosotros hablamos de ligas de volcanes. Hay volcanes chiquitos, volcanes medios, de tamaño medio, y los grandes volcanes. El Santa Elena es de los volcanes medios tipo el Ajusco, de ese tamaño, pero volcanes como el Popocatépetl ya están en otra liga, de un volumen muy superior, y esa es la razón por la que cuando colapsan sus productos llegan muy lejos. Muy bien, pues yo creo que en los recesos vamos a tener oportunidad de seguir platicando con el doctor Hugo y con el resto de los panelistas. Le agradecemos al doctor su ponencia, nos despedimos con un fuerte aplauso.